Primero, vamos a empezar entonces. Bueno, los otros días más o menos desarrollamos el tema de la organización y como te decía antes, yo voy a empezar cada vez que tengamos estos encuentros con lo que debería ser nuestra finalidad suprema, como plantea acá, ¿no? La definición de doctrina peronista, que es por otro lado el proyecto político que deberíamos conocer primero y desarrollar después. Y casualmente la organización peronista tiene mucho que ver con esta definición, que dice que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, finalidad, no solo le pone finalidad en general, sino le pone finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. O sea que toda la tarea nuestra debería ser entender esta finalidad suprema, transmitirla al conjunto del pueblo y realizarla, mediante, no de cualquier manera, porque hay otras propuestas políticas que por ahí quieren lo mismo, pero de otra manera. Nosotros, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, que entiendo yo por lo menos que esto es lo que Perón llama la tercera posición, o sea, la armonía en todo. La tercera posición en todo orden, no solo en el orden internacional. Y decía que esto de la finalidad suprema, porque el otro día comentábamos que Perón toma al país como una sola organización, como cualquier organización, como puede ser un municipio, una provincia. Él toma a la Argentina y al conjunto del pueblo argentino como una sola organización. ¿Y cuál es el objetivo de la doctrina? Es que todos tengamos, todos los integrantes del país, o por lo menos la propuesta del peronismo es que todos, el ideal diríamos, es que todos tengamos como finalidad suprema trabajar única y exclusivamente, por eso le pone finalidad, o sea, la finalidad es lo que uno pretende alcanzar, el objetivo que uno desearía alcanzar. También se puede poner como ejemplo la meta a la que uno querría llegar. O sea, la meta final de la última etapa, si es una carrera en etapas. Más allá del cual uno no quiere ir, pero más acá tampoco. Entonces hay una relación estrechísima entre la organización y el objetivo o la finalidad suprema que queremos llegar. ¿Por qué? Porque la pretensión de Perón al proponernos una finalidad suprema a todos y todas es que tengamos unidad en las ideas, tengamos unidad en el objetivo, porque como decíamos antes, si uno quiere ir a La Plata y el otro quiere ir a Ushuaia, es muy difícil que se encuentren. La idea de Perón, al proponernos a todos una finalidad suprema, es que todos, libre y voluntariamente, por convicción, diríamos, porque trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación
es bueno, es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, haya lo que vamos a ver ahora como característica de lo que Perón llamaba la organización espiritual de una organización. Vamos a ir a las características entonces, porque esto ya lo vimos los otros días. No sé si recuerdan que hablamos de la organización espiritual, que es casualmente la que nos brinda la doctrina, y para eso Perón establece la doctrina, para que tengamos unidad en las ideas, tengamos unidad en el objetivo, tengamos unidad en la finalidad, y encima él le agrega suprema, como para que nadie tenga duda de la cosa. Es lo que queremos lograr. Y acá yo traté de poner lo que podrían ser las características de esta organización espiritual, o sea, por qué y para qué, pero no propone una doctrina que nos haga de organización espiritual. Porque por otro lado, él dice que organizar, cosa que deberíamos tener muy en cuenta también, ¿no? Él dice que organizar es adoctrinar, no es juntar gente. O sea, personas que estén en una organización sin conocer el objetivo o la finalidad suprema, es para problema. Como yo creo que todos tenemos experiencia en eso. ¿eh? Organizar no es juntar gente. Incluso dice él que es perjudicial juntar gente sin plantearle el objetivo común a lograr. O sea, esta organización espiritual, que para Perón es lo esencial, lo fundamental en toda organización. Que por otro lado, si no hay organización, o sea, si no hay esta unidad espiritual, si no hay esta unidad en las ideas, no impuestas, como pretende Milei y compañía, sino libremente aceptadas, para lo cual hay que transmitirla, para lo cual hay que persuadir, para lo cual hay que montar todo un sistema de información y de formación. Entonces, la organización espiritual que nos da la doctrina son las ideas que unen a los integrantes de la organización. Como les decía, traté de poner algunas ideas que expresen, no mías, son las de Perón, ideas que expresen la organización espiritual. Son las ideas que unen a los integrantes de una organización. Incluso él dice, junten a 100 personas que piensen lo mismo, que tengan la misma finalidad y no se separan jamás. Junten a 100 que no tengan la misma finalidad y se separan solos, como realmente pasa en una organización cuando no se tiene la misma finalidad, donde cada uno hace lo que se le da la gana. Siempre, si hay alguna idea, alguna pregunta o un aporte o lo que sea, me interrumpen. Mientras tanto estamos muteados, pero si quieren participar y preguntar o aportar, como siempre. O sea que la organización espiritual es también para tener la misma finalidad, como decíamos recién. Es la razón de ser de la doctrina. Por eso nos plantea la doctrina Perón. Para que haya unidad de concepción, unidad en las ideas. Es lo que da también unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, unidad en la finalidad, unidad en el objetivo, para que después pueda haber unidad en la acción.
En el movimiento peronista actual no tenemos unidad en la acción porque no hay unidad en las ideas, desde ya. No puede haber, además, dice Perón. Es imposible que haya unidad de acción no teniendo unidad en las ideas, unidad en la finalidad. Otra afirmación que hace él es la aglutinación por el espíritu. Esto es muy particular, ¿eh? Que por otro lado, para él, la unión espiritual entre los integrantes de una organización es lo fundamental. Y le pone la palabra aglutinación, como, no sé, se me ocurre como, no digo mezclar, no se me ocurre ahora un sinónimo de aglutinación, pero esa mezcla, diríamos, pero por el espíritu. Un poco hablábamos antes con el compañero de esa participación que debería haber en las reuniones de los... Me parece esa la mejor imagen. Cuando en una reunión un compañero lee un texto, por ejemplo, de organización peronista o de economía peronista, y un compañero expresa su idea, el otro la suya, el otro la actualiza a la realidad. Es esa aglutinación por el espíritu que se da cuando hay participación entre los compañeros, ¿no? Sobre una idea determinada. También le llama Perón a la organización espiritual, le llama el alma colectiva de la patria, porque él permanentemente, los ejemplos que pone, no lo saca de teorías de grandes sabios, lo saca siempre de la realidad. Y el ejemplo del ser humano, de la persona humana, tomando al alma o a nuestra parte espiritual como un elemento y a la parte material como otro elemento, o sea, al hablar de la organización espiritual le llama el alma colectiva de la patria, o sea, el alma colectiva de nuestro pueblo, debería ser el alma colectiva de nuestro pueblo. Así como el Estado, el gobierno y el pueblo son la expresión material, diríamos, la organización material, o sea, lo que se ve. El alma colectiva no se ve, o sea, lo espiritual no se ve desde ya. La organización espiritual también es para pensar y sentir de forma similar, eso lo dice Perón, no es exclusivamente una idea que pueda, mejor dicho, todas estas ideas son de Perón, que podríamos tomarlas como sinónimos de organización espiritual. La organización espiritual es para organizar el espíritu de los hombres y mujeres. Miren qué idea, ¿no? No se me había ocurrido pensar en que una de las finalidades de la organización espiritual, o sea, de la doctrina, es organizar el espíritu de los hombres. Y Perón dice que sin esto no se puede hacer nada. Sin organizar el espíritu de la gente, o sea, de manera que, ¿qué significa organizar el espíritu de la gente? Que la gente, nuestro pueblo, tome la propuesta política y la haga propia. Yo creo que el ejemplo más claro y más importante de esto es el 17 de octubre, donde el pueblo, al ver que lo metían en cana Perón, perdía todos sus derechos, tuvo la conciencia suficiente como para darse cuenta. Y al mismo tiempo ellos mismos tomaron la iniciativa, porque sabían lo que tenían que hacer. Eso lo dice Perón en Conducción Política. ¿Por qué hicieron lo que hicieron el 17 de octubre? A pesar de las adversidades tremendas en las que estaba
el pueblo, porque sabían lo que tenían que hacer, porque estaban enseñados, dice. O sea, eh, tenía, estaba organizado el espíritu de los hombres y mujeres de aquella época. Claro, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la tardanza en conectarme. Hola, Fernando. Eh, ¿Cómo están? Yo Sí, creo que en ese entonces lo primero que hizo Perón fue dignificar al ser humano, al trabajador, tanto al hombre como a la mujer, y a partir de ahí empezó a hacer una especie de trabajo eh, organizacional. Ahí digamos que empezó a organizar de manera espiritual. Pero si mal no entiendo, lo que primero tuvo que hacer es dignificar a la persona para después empezar a trabajar en lo espiritual. ¿Puede ser? ¿Es mirá, yo así? creo que son las dos cosas. ¿Las A dos al ver, mismo tiempo? claro, o sea, él dice, yo, si venían dos les hablaba, si venían 10 también, Claro, pero yo les preguntaba cuáles eran los problemas y yo les daba mi forma de ver la cosa y también escuchaba la de ellos. Y como dice permanentemente, eh, yo le tomaba lo de ellos y realizaba, o sea, la mitad de lo que quería yo y la mitad de lo que querían ellos. ¿Me entendés? Este, pero despacito se fueron dando cuenta de que yo no era un charlatán, como la mayoría de los políticos que había a aquella época y también en esta. Se dieron cuenta de que lo que él decía lo realizaba, pero le transmitía cuál era su idea, que al principio, creo que lo que vos decís es correcto, lo que él quería era la justicia social. ¿Y a qué le llamaba la justicia social? A que la gente viviera un poco más feliz, un poco mejor de lo que estaba viviendo. O sea, que tuviera la posibilidad real, como es la, eh, cuando decimos felicidad del pueblo y cuando decimos justicia social, estamos diciendo que los hombres y mujeres de nuestro pueblo puedan tener la posibilidad real del ejercicio de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde, salud, trabajo, educación, etcétera. No como ahora que el único parámetro es el dinero, no hay plata, y, y la defensa de las grandes corporaciones. O sea, claro, mire, yo en realidad me baso en un video que una vez vi, creo que en la Fundación Villa Manuelita, donde sí, explicaba que antes de Perón, digamos, las personas laburaban, trabajaban de lunes a lunes. Y él dice en un video que ni siquiera le alcanzaba para el pucho, para fumar a los trabajadores. Vivían en la miseria, no tenían descanso, no le alcanzaba para bueno, los alimentos para consumir. Por lo tanto, lo primero que tuvo que hacer fue dignificar a través del acceso al alimento y a mejoras salariales y ahí, bueno, una de manera paralela empezó a organizar espiritualmente. Por eso después, el 17 de octubre, digamos, la gente no fue solamente por recursos, sino por lo que había conquistado, sino porque entendió cuál era la organización que, bueno, que dependía del pueblo. claro, sí, sí, yo creo que tenés razón, pero son las dos cosas, ¿eh? Sí, bien, Si no hay ideas, no hay realizaciones. claro, Un poco esto que estamos diciendo ahora de la organización espiritual. Si no hay organización espiritual, no hay unidad en las ideas, y al no haber unidad en las ideas, uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer otra. claro, ¿Entendés? Porque además, una cosa que dice también eh, muy bien Daniel Di Giacinti de Villa Manuelita, es que además de decirles a él lo que quería hacer, o sea, que quería que la gente viviera un poco más feliz, que no viviera tan inhumanamente, les decía, vení y hacerla conmigo, vení y participá, no como ahora que
pareciera que nos dicen, votame que yo te voy a solucionar los problemas, como dice Daniel. O Claro, sea, no solo tenía como preocupación central, y en eso sí es fundamental lo que está diciendo, preocupación central en el hombre, en la mujer, en el ser humano. O sea, el principio fundamental filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto es principio, debería ser principio y fin de todo lo que hacemos. Punto de partida y de llegada. Porque además, para nosotros el ser humano es un ser social, no es un ser exclusivamente individual, es parte de una comunidad. bien. Y también es una armonía de materia y espíritu, las dos cosas. Pero sí, lo que vos estás planteando creo que hace al meollo de esto. O sea, lo que buscaba Perón sí era una dignificación, pero yo creo que se da, ¿cómo te puedo decir? Simultáneamente. O sea, últimamente no tuvimos ni con nuestro gobierno, ¿no? Hablando de la adaptación de esto a la realidad. Yo creo que no tuvimos ni información de nuestra doctrina ni realizaciones de la doctrina. Un 40% de pobres no es tener la preocupación central por el hombre, la mujer y el ser humano. Y ¿Eh? aparte, Antonio, también no fuimos partícipes de nada. Perón hizo participar al pueblo en las decisiones, que de hecho muchas de las medidas que tomaba era sugerencias del pueblo, y después él quería organizar, quería armar, ¿cómo se llama? Ponete más cerca de cosas porque se escucha muy Sí, bajito. sí, él quería organizar, ¿cómo se llaman ¿cómo se llamaba esto? Que quería llevarlo a la Casa de Gobierno, eh, a diferentes agrupaciones políticas, Ah, no, sí, sí, quería la participación de todos, sí, la sí, sí. participación de todos, a nivel político y a nivel social también. Político, Este, económico, social y claro, cultural. claro. Este, Y proponía a las distintas, a lo- la organización política desde ya la planteaba, pero también planteó la organización sindical, la organización empresaria y la organización cultural. claro. Eh, Como vamos a ver a través de... Consejos era lo que quería armar, consejos, consejos Sociales puede económicos, ser. consejos sociales, claro. Sí, sí, o sea, eh, la organización de cada uno de los ámbitos. De la Claro, misma manera que propuso la organización sindical, apoyada por el Estado, también, y eso se ve muy claro en después del 52, 53, la organización económica de las distintas ramas de la economía y también de lo cultural, por supuesto, ¿no? Bueno, para pensar, o sea, estamos hablando de la organización espiritual, ¿no? Para pensar y sentir en forma similar, para organizar el espíritu de los hombres y mujeres, y la organización espiritual es lo que no se ve, pero para Perón y creo que para cualquier organización es lo más importante. Y por otro lado, se me ocurre compartir con ustedes que este conocimiento, diríamos, que plantea Perón para la organización política, diríamos, de lo que fue el movimiento peronista, nos sirve a todos en la vida diaria, porque esto eh, sirve para cualquier tipo de organización, ¿no? Y la organización material, que es el otro elemento esencial que plantea Perón en toda organización, o sea, está la organización espiritual, para la cual instrumentó la doctrina como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, etcétera, etcétera. Pero nos va a decir que las ideas están muy lindas, pero si no las realizamos es todo el cohete, ¿no?
Entonces nos plantea también la organización material, tomando también al cuerpo humano como modelo, diríamos. Así como el alma, él la plantea como la organización espiritual, el cuerpo va a ser, diríamos, el símil de organización material, o sea, la forma y manera de realizar las ideas, o el instrumento para la realización de las ideas. Entonces, en la organización material, que es la que se ve, debería ser para lograr unidad en la acción, porque la organización espiritual, o sea, la unidad en el espíritu, la unidad en la finalidad, debería ser el instrumento para lograr unidad en la acción, sin la cual todo es inútil, diríamos. Otra cosa a tener en cuenta es que Perón no propuso nada para teorizar exclusivamente, ¿eh? Por eso yo trato de empezar siempre cuando compartimos estas enseñanzas de Perón y Evita, que comparto la finalidad que tenemos, porque todo esto converge ahí. Entonces la organización en material es para realizar la finalidad o las ideas. Está expresado en el que conduce, en los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, y en la masa, o sea, el pueblo al que está dirigido. Si lo vemos desde el gobierno, diríamos, es el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo. También lo podemos ver en los organigramas, en las funciones que no, qué sé yo, el presidente, los ministros, los secretarios, las estructuras, los edificios. Es parte de los elementos de la organización que vamos a ver más después. Yo siempre pongo el ejemplo de un partido de fútbol, ¿no? Donde la organización espiritual es el plan que instrumentó el director técnico al hablar durante la semana con los jugadores. Pero eso es lo que no se ve, eso es la organización espiritual. Y la organización material de un partido de fútbol son los jugadores, el director técnico, la cancha, las tribunas, y los espectadores que si hacemos las cosas bien, nos votan, y si hacemos las cosas mal, no nos votan. O sea, nos chiflan o nos aplauden. Y además, el modelo, diríamos, o el símil o el ejemplo de un partido de fútbol nos ayuda a tener siempre en cuenta que en política también siempre hay un adversario enfrente. Y nunca hay espacios vacíos, diríamos. Si no lo llenamos nosotros, lo llena el adversario, o peor todavía, el enemigo, como nos ha pasado ahora, en mi humilde opinión, por lo menos. El otro día también pasamos por encima esto de las finalidades inmediatas de la organización, o sea, inmediatas y propias de la organización. Dice, de lo inorgánico al orgánico. Esto es una palabra que yo se la vi usar solo a él. Y yo no encontré una explicación explícita de lo que Perón entiende por inorgánico y orgánico. Yo creo que cuando habla de lo inorgánico, habla de lo desorganizado en general. Y cuando habla de lo orgánico, tomando el ejemplo del cuerpo, habla del cuerpo como es el cuerpo del hombre, el cuerpo vivo. O sea, lo inorgánico sería una piedra.
Y lo orgánico es un ser vivo, que por lo tanto tiene iniciativa propia. Y desde ya, cuando habla del orgánico, habla del ser humano con iniciativa propia. O sea, es el ser vivo. Perdón, Antonio, Sí, puede ser que se refiera de lo inorgánico a lo orgánico, que se refiera a lo organizado, de lo desorganizado a lo organizado. sí, en general sí, pero no es solo, qué sé yo, el átomo, por ejemplo, está organizado, Claro, sí, sí, él siempre ponía ese tipo de pero ejemplos. es inorgánico. ¿Me entendés? O sea, Ah, no tiene vida propia. Mejor dicho, tiene vida propia, pero diríamos no la podemos utilizar nosotros. él siempre hacía ejemplos de lo macro y lo micro. Él decía, tanto pasa en una célula como en la galaxia. Él Sí, decía que todo se comporta de la misma manera. En uno de los videos que él estaba hablando con, no sé si con Villarroel, creo que era, en uno de los ejemplos que daba. Este, pero yo creo, por lo menos lo que me parece, yo tampoco he encontrado una explicación de esto, te soy honesto, pero yo creo que cuando él habla de lo orgánico, no solo habla del cuerpo humano, sino eh, porque el cuerpo humano muerto tampoco, o sea, es un cuerpo, pero no claro, se refiere a eso. Él se claro, sí, sí, refiere, cuando habla de lo orgánico, se refiere a un ser vivo. claro, Este, y también la organización es para ir de la diversidad a la unidad. El tema de la unidad en Perón es fundamental. O sea, de ir de que de que cada uno haga lo que se le da la gana, que es la diversidad, a la unidad. O sea, él pone en el esquema que yo encontré, que para mí fue un descubrimiento, diríamos, en el libro Técnica del Adoctrinamiento, Técnica para transmitir la doctrina, el primer objetivo que pone ahí de la doctrina es la unidad nacional. Y el segundo, o sea, el objetivo primero, diríamos. Y en un discurso del, de Perón ante la Asamblea Legislativa del año 50, él habla de que la unidad es la finalidad primera, así como a la doctrina le pone no solo finalidad, sino le pone finalidad suprema. La unidad es la finalidad primera. Sin unidad en cualquier organización, no solo en la política, en cualquier organización no se va a ningún lado. Y es lo que nos viene pasando desde hace demasiado tiempo al campo nacional y popular y particularmente al peronismo, por no tener en cuenta estas cosas desde ya. La organización también nos lleva de la improvisación a la previsión, que si tenemos tiempo vamos a tratar de ampliarlo esto cuando veamos el tema de la planificación. O sea, sin previsión no se puede hacer nada serio. También para Perón, la organización nos lleva de la disociación, donde cada uno hace lo que se le canta, a un orden que nos permite a todos saber dónde estamos, ¿no? El desorden, o sea, y como ven, la propuesta política de la oposición o para mí del enemigo que nos está gobernando en este momento, nos lleva permanentemente a la disociación. Todo el objetivo que tienen es disociarnos. O como decían por ahí, creo que Cristina decía, desordenarnos la vida
para ellos poder hacer lo que se les da la gana, robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. También la organización nos lleva del despilfarro, del dispendio, a la economía o a la eficiencia. La eficiencia es hacer las cosas bien. Y de la inoperancia a la eficacia, de manera que la eficacia es utilizar solamente los elementos necesarios para la consecución de un objetivo, ¿no? No despilfarro, diríamos, ¿no? Que no haya despilfarro. Y hablando de la organización ideal, en Apuntes de Organización Peronista, yo encontré este esquema o esta síntesis de la organización ideal en el peronismo. Dice, una organización ideal es la que posee unidad de concepción, de la que hablamos antes, que permite la unidad en la acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos que Perón le llama estructurales. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Los que nos permiten la realización de las ideas, los que nos permiten la realización de los objetivos, o sea, la organización material. Tiene que haber una conducción centralizada para Perón con los mecanismos de asesoramiento, o sea, el que conduce tiene que tener un buen asesoramiento y un buen control de si lo que se propuso se realizó como estaba planificado. Perón propone, así como propone una conducción centralizada, propone una ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación de todos los que la realizan y en la racionalización, que para él es ajustar las tuercas en la realización de lo que estamos haciendo. Y por último, toda organización debería tener y tiene un ámbito o jurisdicción. Esto es la sede o el área de influencia específica de una organización. Y esto también yo lo encontré a mí me costó mucho entender estas características de la organización peronista, que yo creo que son importantes y profundas, diría. Dice, toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Es lo que venimos hablando. No, si una organización no tiene una finalidad, o sea, el objetivo en Perón es la finalidad, diríamos, porque la palabra objetivo tiene una acepción militar que es alcanzar, qué sé yo, por ejemplo, si el objetivo de una acción militar es tomar una colina, el objetivo sería organizar las cosas para tomar esa colina. O sea, tiene una acepción militar la palabra objetivo, que es tener una finalidad clara para conseguir algo. Y por otro lado, una estructura simple, pero perfectible. Por otro lado, toda organización debe ser libre y persuasiva sobre los miembros que la integran, de impulsión intrínseca. ¿Qué significa esto? Para mí lo que significa esto es que no se imponga nada, que todo sea por persuasión, que todo lo hagamos por convencimiento, por, ¿cómo era lo que decía Néstor? Lo que no había que dejar en ningún lado, por convicción. Dice, nunca debe caer en el tipo de organización extrínseca que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la persuasión de cada uno de los elementos que la componen.
especialmente cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad, donde hay que ser abiertos, condescendientes, escuchar a todos, porque todos tenemos algo de verdad. Y también yo la entiendo como, o sea, esto dice organización que va, sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera. Como yo la entiendo también, poniendo el ejemplo material, diríamos, cuando ingerimos alimentos que se digieren y es como que se hacen carne en nosotros. De la misma manera, cuando recibimos una idea y nos gusta y la aceptamos, es por convencimiento, es desde adentro, y después la hacemos propia, como hacemos propio lo que comemos. Por otro Claro, lado, llega el hasta la motor, última célula después. sí, te escucho. Sí, que después lo que ingerimos después se concentra en un solo Te escucha punto. muy bajo, muy bajo. A ver, ahí me escucha mejor, Sí, que lo que ingerimos va a un punto, a un solo punto, y después llega hasta la última célula, va claro, de adentro hacia afuera. claro. Yo creo que habla de eso. O sea, que nuestras organizaciones deberían alimentarse de esa manera, o sea, por persuasión, ¿no? Claro, consulta, ¿a qué se refiere cuando dice que toda organización debe ser perfectible? Claro, que la puedas mejorar. Él dice, ¿Viene, puede tener un concepto de evolución ahí como claro, sinónimo? claro, claro. Él dice en otra parte, él habla que algunos quieren una organización ideal, ¿eh? Y se la pasan pensando cómo debe ser la organización. La organización hay que empezarla y despacito se va perfeccionando. ¿Eh? Y es Claro, va en que, un proceso de evolución. claro, 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 todos y nosotros mismos como personas vamos aprendiendo las cosas y vamos evolucionando, para bien o Es para mal, decir, pero claro, es decir, se adapta al tiempo y al espacio en el que se vive, por así decirlo. claro, claro. Y no solo, no es una adaptación acomodaticia, sino que todo lo que estudiamos y aprendemos y sobre todo en política es para llevarlo a la práctica, no en China, sino en Argentina, donde Claro, la realidad es determinada, que por otro lado, Perón plantea que la doctrina tiene principios generales, tiene teoría que explican esos principios generales y después tiene formas de ejecución. Los principios son eternos. Nosotros trabajamos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Qué significa eso? Es la teoría. Tenemos que saber qué significa. Pero la forma y manera de realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria no es lo mismo en el 45, en 1945 que hoy. claro. Ni a nivel internacional ni a nivel nacional. Entonces, tenemos que tener Ni la siquiera, idea, o sea, los principios, tenemos que tener la explicación de esos principios, o sea, la teoría, y para poder aplicar esos principios explicados por la teoría a la realidad. ni siquiera a nivel de pueblo humano, porque en realidad del 45 o el 55 hasta el día de hoy, obviamente hubo un cambio, una evolución en la gente también, nosotros, ¿no? Claro, claro, Hay derechos adquiridos, hay un montón de cosas que por ahí se veían como una locura en el año 45. Después hoy hay derechos y hay cosas que se fueron adquiriendo, se fueron ganando, y por lógica el peronismo es un movimiento, porque es la única forma de, de persistir en el tiempo, digamos, ¿no? claro, Sí, pero teniendo en cuenta lo fundamental, ¿no? O sea, por eso está la doctrina que él dice que es
una guía general. O sea, sabemos a dónde vamos. O sea, nosotros sabemos que nuestra finalidad suprema es trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Deberíamos saber, ¿eh? Y eso es una guía general. O sea, la definición de doctrina peronista es una guía absolutamente general, pero es la síntesis de todo. Y lamentablemente, por lo que vemos y oímos, no es ni la finalidad, ni lo que transmiten, y por eso estamos como estamos. Sí, ahí está claro, en todo el texto está claro que lo más importante de la organización es, aparte de, o sea, el hecho de la persuasión, es el hecho de que todos participen, de que sea una Claro, idea colectiva y la acción sea colectiva, claro, que todos se sientan parte, se sientan miembros y, y estén en la acción también. Por eso, lo más importante, el motor impulsivo, como dice de la organización, debe ser la persuasión, ¿no? claro. Para poder que todos estén, digamos, en una misma unidad de concepción, digamos, hay que persuadir a los compañeros para llegar a eso, otra no hay. Esa es la propuesta de Perón. O sea, y esa persuasión, mejor dicho, el instrumento de esa persuasión es la doctrina. ¿De qué tenemos que persuadir? De que nosotros queremos trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero no de cualquier manera, a través de la justicia social, o sea, la posibilidad del ejercicio pleno de todos los derechos, que solamente se consiguen con la independencia económica y la soberanía política. Porque si tenemos el Fondo Monetario acá, es imposible, porque no puede haber grandeza de la nación, porque lo producido por el conjunto se lo llevan ellos, o las grandes corporaciones. Hoy me estaba diciendo mi señora que fue a comprar unos guantes que antes valían, creo que $1, de $1, 1.000 pesos, y ahora creo que le pidieron 10. Y le pregunté, ¿y cuántas fábricas hay? Una sola. Y como ahora hacen lo que se les da la gana, lo pasaron de 1 a 10. Digo, un ejemplo. Este, sigamos. Características de la organización peronista. La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación estructural. Yo creo que esta significa integración funcional, es lo que yo les decía antes respecto a los alimentos. O sea, nosotros ingerimos los alimentos y por la función de la digestión se hacen carne en nosotros. La organización debe crecer y perfeccionarse por esa organización espiritual, que al hacerse funcional, al hacerse, diríamos, al practicarse en una organización, y no por agregación estructural. Nosotros no crecemos agregándonos una mano, o un dedo, o una pierna. Crecemos por el ejercicio de la función de la digestión, en el sentido de hacer carne nuestros propios alimentos. El peronismo crea organizaciones cualitativas y no cuantitativas, que es lo mismo, especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agreguen no configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria. En el sentido, yo esto lo entiendo así, o sea, el peronismo siempre fue abierto en el sentido de ofrecer la posibilidad a otras organizaciones no peronistas de integrar, ¿cómo se dice?, un movimiento, de integrar, ¿cómo se dice la palabra cuando participan en una elección o un gobierno, otros partidos? Un frente, Alianza, un coaliciones, frente. Un frente, frente. es. Siempre el peronismo organizó frente, diríamos. Y yo creo que se refiere a esto. Lo importante
no es que estén de acuerdo en absolutamente todo con nosotros. Despacito, por eso que decías vos, despacito van a ir entendiendo más y mejor si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso se ha dado mucho aún con todos nuestros defectos y nuestras cosas. Por ejemplo, el comunismo y el socialismo en la época de Perón eran acérrimos enemigos del peronismo. Y ahora algunos sí, pero muchos, por lo menos que yo conozco muchísimos, que han sido comunistas en cualquiera de sus ramas o socialistas, no es que participen de todas las ideas nuestras, pero de las fundamentales nos acompañan en las fundamentales. Yo creo que a esto se refiere. Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. Y por último, la organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Respecto a este tema, no sé si les comenté a ustedes que yo hice un trabajo, porque yo lo que encontré sobre organización fueron tres elementos. En el libro Temas de Doctrina, que yo lo publiqué como Escuela Superior Peronista primer nivel, encontré el ordenamiento general de la materia de organización peronista, pero solo con textos de Perón muy rudimentarios, o sea, elementales. Después encontré, que fue lo primero que encontré en internet, apuntes de organización peronista, que es una explicación teórica, como esto es de apunte, por ejemplo, esta explicación teórica es de apunte de organización peronista. Y en el año 54 aparece, que seguramente eran los apuntes que se utilizaban en la escuela superior, como se utilizan en cualquier facultad. Y después en el año 54 apareció el libro Organización Peronista, que tiene el ordenamiento general que apareció en Técnica de la Doctrina, pero solamente con textos de Perón y Evita. Y yo lo que hice fue unir las tres cosas en un libro que está en la página web escuelasuperiorperonista.com como Organización Peronista Recopilación. Traté de unir las tres cosas. Y desde ya esto hay que estudiarlo, compañeros y compañeras. No es para leerlo solamente. Ya ven la serie de ideas y ideas profundas que constituyen la organización peronista, ¿no? Y ahora vamos a las etapas de la organización, que yo lo voy a compartir. A ver, ¿qué hora es? Ya son las... A ver, Perón le llama a esto, a las etapas, la orgánica pura. ¿Por qué? Porque en el libro que yo les planteé de organización, la primera parte es como una especie de introducción sobre las razones de la organización, la importancia, etcétera, etcétera. Después viene la orgánica pura, que es la explicación de cada uno de estos elementos que deberían tenerse en cuenta para toda organización, que es la planificación, la estructuración, el mando o conducción, la ejecución, la coordinación, la fiscalización o control y la racionalización. O sea, el ajuste de los tornillos, como decía el general. Y desde ya que si nos ponemos a analizar todo esto, la planificación significa la elaboración de un instrumento u ordenador para satisfacer objetivos prefijados
con análisis de las causas que los configuraron y previsión de los rendimientos. Una definición. Pero para profundizar esto, yo tenía ganas de, por ahí en la próxima podemos profundizar el tema de la planificación, porque me parece muy, muy importante. Aunque sea de estos elementos, ver con ustedes, por lo menos después se los voy a mencionar. La estructuración constituye la etapa mediante la cual se disponen metódica y ordenadamente los elementos de la acción personal, material y posibilidades con las cuales se cumplirá lo planificado. O sea, lo que antes hablábamos de organización material, los elementos, la estructura, el edificio, las funciones, etcétera, para que debe tener toda organización. El mando o conducción representa el imperativo del servicio originado en la división del trabajo correspondiente al agente encargado de ordenar, disponer, dirigir o conducir la organización. O sea, como nos dice Perón en conducción política, tiene que haber un conductor, tiene que haber cuadros auxiliares o alguien que ayude al conductor en la realización de la organización y la gente a la que está destinada la organización. Después, si hubo una planificación, debe haber una ejecución. Representa la realización efectiva de los objetivos de la organización. En nuestro caso, el objetivo de nuestra organización debería ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La coordinación significa la correlación orgánica y funcional de las partes o elementos constitutivos de toda organización. Yo creo que el mejor ejemplo podría ser el del Estado en general. O sea, un ministerio, la coordinación entre los distintos ministerios para que no diga uno una cosa y otro otra respecto a un mismo tema. El medio ambiente, por ejemplo, o las relaciones de trabajo, qué sé yo, puede haber un montón de elementos más. La fiscalización o control que debe tener toda organización representa el proceso mediante el cual se observan los rendimientos y resultados, cosa que yo no he visto hacer nunca en una organización. Y por último, la racionalización, o sea, pero le dice el ajuste de los tornillos, o sea, siempre, como decíamos antes, se puede perfeccionar la cosa. Y siempre debemos tener en cuenta el análisis de los distintos factores estáticos, estructurales, dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento, que permita el perfeccionamiento. Y yo les decía antes lo de la planificación. Se lo voy a nombrar nada más. El principio de la prevención, o sea, la definición ya la vimos. Se habla del principio, combinar la evolución del tiempo con el espacio, como decía el compañero antes, es lo que da las bases de una buena organización. Esto lo dijo Perón el 10 de julio del 50. Sin tener en cuenta los factores que juegan en la evolución del tiempo y del espacio, irá al fracaso cualquier organización en su funcionamiento. Hablando de la previsión. Después habla de la necesidad de la planificación. Hoy ya nada se puede hacer en el mundo sin planificar. Antonio, tenés otro flyer puesto en la pantalla. No, a ver, espera. Está. ¿Qué me decías? Que me parece que había otro flyer de lo que estabas hablando. No coincidía lo que vos decías con lo que estábamos no, diciendo sí. Es mirá, lo estoy sacando de acá. Espera, a ver. ¿Ves? La planificación
y la planificación es una consecuencia de la organización. O sea, si hay organización espiritual, puede haber una planificación. De la organización nace la necesidad de la planificación. Para planificar, primero es necesario comenzar por organizar. Planificación y conducción, ejecución y contralor. La obra de arte no está en concebir ni en escribir un plan. La obra está en realizarlo. Los elementos de la planificación. Universalidad de la información. Por ejemplo, para el segundo plan quinquenal, Perón recibió más de 100.000 sugerencias de la gente, de los ministros, de los municipios, de los intendentes, de los gobernadores, etcétera, etcétera, hablando de la universalidad de la información. Tener objetivos concretos, medios racionales, etapas definidas, el plan con sus características, un plan sintético y un plan analítico. Los principios de la planificación. La planificación tiene que tener unidad, tiene que tener una continuidad, una precisión, una coordinabilidad, tiene que tener flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que si les parece lo vemos en el próximo encuentro. Pero ya llevamos 1 hora y pico, así que si quieren charlamos un rato sobre este tema tan importante. Que yo creo que en general se entiende organización por juntar gente, y para Perón tiene un significado muy distinto. Significa unir a esa gente en base a una idea, a un proyecto, a una... Él le llama doctrina, pero es un proyecto, porque en última instancia la definición de doctrina peronista es todo un proyecto. Claro. Que para entenderlo desde ya hay que estudiar. Coincido en eso, porque él también explicaba que, Ponete un poquito más alto si podés. a ver, ahí, Dale. bueno, no, coincido que hay que estudiar porque él en el libro de organización política decía que la organización en Argentina no se estudiaba cuando en realidad es una ciencia. Por lo tanto, en los países europeos sí venían estudiando desde hace mucho tiempo. Sí, lo dice en conducción política, eso, sí. Ahí coincido que hay que estudiar. Hay que No, estudiarlo eso. no, más bien, además es tan complejo. O sea, toda conducción política es la experiencia de él, transmitida con amor a los dirigentes y a los militantes, pero y organización peronista es, ¿cómo te puedo decir? La forma y manera de realizar el proyecto político, porque sin organización nada es posible. Y yo por lo menos no soy un experto en organización desde ya y no fui a la facultad, pero creo que el sentido de la organización que le da Perón como organización espiritual y organización material, otros la llevan adelante, pero de forma, ¿cómo te puedo decir?, de imposición. Claro. Y todas las empresas importantes, yo me acuerdo cuando era mucho más joven, una de las tantas tareas que hice en mi vida fue ser visitador médico. Y la empresa en la que estaba, todas las semanas nos daban, teníamos una reunión por lo menos de 1 hora y pico, bajando líneas sobre el producto, el sentido, el significado, la importancia de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo más importante de todo... Sí, Facundo. Que una de las cosas más importantes, digo, que
es donde estamos pifiando con el tema de organización, es la falta de propuesta, porque supuestamente la organización tiene que estar organizada para que las bases, que los de abajo puedan proponer también, que pueda desde arriba haber una bajada para que se cocine, que es lo que hablaba siempre el general, y que después salga la propuesta de las bases para arriba, ¿no? Claro, Y claro. por eso no tenemos pertenencia, no tenemos sentido de pertenencia de estamos militando, porque Claro, tampoco tenemos posibilidad o sea, de hacer nada, ¿no? Más que esperar una orden de arriba para marchar o lo que sea. Es por eso terrible. estamos como estamos. O sea, el peronismo sin participación popular no es peronismo, no. Claro. No es porque uno quiera excluir nada a nadie, pero la realidad es esa. O sea, y además es peronismo en tanto y en cuanto nosotros, como hizo Perón, hacemos la organización espiritual, o sea, adoctrinamos, o sea, transmitimos a los demás nuestro proyecto político, Claro. que nos va a dar la unidad de concepción necesaria para que después pueda haber unidad de acción. Nada de eso se hace ahora y por eso estamos como estamos, creo yo, por lo menos. Sí, estamos así. ¿Eh? Estamos Así en nos el pasó horno, hoy. como decía el otro. Y Sí. bueno, Estamos en manos del proyecto del enemigo. Yo estoy absolutamente convencido. Este es el proyecto del enemigo. y estamos Pero, en pero su como democracia nunca, es liberal, ¿no? la Bien. destrucción de la nación. Esto es la destrucción. Al destruir el Estado es la destrucción de la comunidad, ¿no? Que cada uno patee para donde pueda y se defienda como pueda. Si Encima tenés bien y atacando la si no, justicia moriste. social. ¿Cómo? Encima atacando la justicia social, porque ellos atacan la justicia social directamente. Sí, sí, no solo la justicia social. El único objetivo es el dinero y el Tal negocio cual, de los tal cual. grandes. O sea, tan evidente no fue, yo creo que no fue nunca, ¿no? La dictadura por ahí, impuesto de una determinada manera, pero que nuestra gente haya votado esto nos da la pauta también del grado de analfabetismo político, ¿no? O sea, Sí, hay llevado, muchas cosas mucho ¿eh? para analizar. Hay Hay mucho mucho para para analizar. analizar. Sí, No, sí, sí. no, tampoco comunicamos bien. Desastre. Sí, sí, es culpa nuestra desde ya, desde ya. Una de las razones, o sea, yo trabajé desde 2011 hasta diciembre del año pasado para rescatar el plan de la Escuela Superior Peronista, que es el único plan que existe, por lo menos que yo conozca, de formación, o sea, un plan con 9 materias. Y la primera edición fue en el 54, la segunda en el 2010, pero además lo hizo el Instituto Juan Domingo Perón, que no puede venderlo a los compañeros. Entonces, y la primera edición es la que hicimos con Edición Fabro en diciembre del año pasado, pero con el lío que hay ahora económico tampoco se puede Imposible. seguir. Bueno, Macanudo, no Bueno, sé si hay alguna otra idea, propuesta, lo seguimos. Pero es muy importante entender esto de que la organización espiritual es transmitir nuestro proyecto político, nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Que eso nos va a dar unidad en la acción. Y a ustedes les va a servir en lo que hagan. sí, necesitamos urgentemente una planificación, una línea de ¿Una comunicación. qué? Una línea de comunicación. Comunicar. Sí, Porque pero no tenemos eso. Y el tema es que ellos vienen laburando con esto hace más de 50 años. Con los canales de televisión, las sí, pero radios. hagamos nosotros lo que podamos, ya Sí. reconociendo nuestras limitaciones con la humildad que corresponde. Pero por lo menos, si estamos yo estoy convencido de que el camino es este. Vos fijate Este, que, voy a apagar la cámara para... Vos fijate que algo se avanzó cuando se hizo el canal Paca Paca y cuando se hizo el canal Encuentro, ¿no? sí,
y quedamos a mitad de camino con eso, pero eso era una planificación perfecta. Había canales de música, había canales culturales, en los cuales no había publicidad. O sea que era un canal, son canales del Estado que es únicamente que son culturales. Y eso se fue abandonando y se fue dejando que muera eso. No, Entonces ahora necesitamos volver a retomar eso de alguna manera y ser más fuertes que los otros canales, pero no hay para no conciencia, cerrarlos. Marcelo, de eso. Bueno, pero Mira, la verdad es que conciencia te la tuvimos da. 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, 4 años de Alberto, tenemos la Sí, CGT, que es peronista, sí. tuvimos no sé si 18 o 15 gobernaciones y no tenemos un solo canal de televisión para transmitir realmente el proyecto político peronista. Es Claro. así. Sí, 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 por eso digo, nosotros, dentro de la planificación que nosotros tenemos que hacer, tiene que ir una planificación sobre comunicación, que es Claro, fundamental. Perón ganó en Porque el 45 porque utilizó la radio. claro, Entre- claro. La falta de conciencia que tiene la mayor parte de la población es justamente por eso, porque tenemos la cabeza lavada con los programas de televisión y de la radio que nos bombardean con pelotudeces todo el día. claro, ¿Sabés qué pasa, Marce? Que no pudimos implementar primero la ley de medios, se quedaron todos en el Claro. molde. No, no vamos a dar nombres ahora, pero sabemos que hay compañeros que no funcionaron como correspondía. Que nunca se puede implementar la ley de medios. Y ahora el próximo paso, el que queda, lamentablemente, si no no, se pero hace de yo un creo que hay, plumazo. Facundo, me parece que hay un problema más serio, que es no hay conciencia de la necesidad de la formación política y doctrinaria. Hay un texto de él, no sé si lo voy a buscar, después se lo voy a pasar, donde dice que siempre nos hemos preocupado por la formación política, doctrinaria, cultural, económica, etcétera, Sí, formación pero técnica. de la organización social y política no se ha hecho nunca. Y en última instancia es porque quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que quiere el pueblo. Esa es Claro, la razón fundamental. O sea, eh, y para hacer lo que el pueblo quiere tenés que tener otra mentalidad. Claro. Pero otra de las cosas, por ejemplo, que vos mencionabas sobre la toma de conciencia, yo creo que la toma de conciencia no viene por sí sola. Vos necesitas que la toma de conciencia sea dirigida. O sea, necesitas Claro, esos medios de comunicación. Porque pero no es esporádico, la toma de conciencia no es esporádico, no es que un día uno se levanta y toma conciencia. Uno toma conciencia a medida que tiene información y formación a la vez, las dos cosas a la vez. Si vos no no, tenés pero esta información y no tenés la formación doctrinaria, la toma de conciencia es muy difícil. es un proceso, es un Claro, proceso, claro. como toda formación. Este, no se va adquiriendo de a poco. A ver qué dice Susana. Me parece que Susana es De Entre Ríos, ¿no? de Entre Ríos, sí. Yo soy Sí. parte de Patria Panza, Soberana. panza Ingresé hace verde. poco y vienen creciendo a pasos agigantados. Tienen radios y 4 periódicos, de Bien, ellos 2 bien. digitales. Si les interesa y quieren sumarse, comuníquense con el compañero Esteban Montenegro. ¿Sí? Pero, Susana, hay que utilizarla, creo yo, por lo menos, para transmitir estas ideas. Y la idea central es formar escuelas en los distintos ámbitos, para lo cual no tiene que venir un tipo sabio ni importante. A ello, en la página web Escuela Superior Peronista, antes de empezar con las materias, pongo ideas para quienes quieran formar una escuela. Pero sí, Una metele, consulta. Susana, y voy a incluso creo que tener los libros, así que formen una escuela y es un conjunto de personas que realmente están pensando en forma conjunta todo esto, incluso la formación. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Es cuestión de llevarlo Buenísimo. adelante, nada más.
pero teniendo en cuenta que es un proceso, toda... Sí, igualmente hay que dar un sopetón. Cuando volvamos a hacer gobierno hay que dejar de ser tan blando y Ah, de tirar bueno, eslogan. sí, sí, Vamos a decir la verdad, lo que va a haber que hacer es agarrar y revocar toda la licencia del espectro radioeléctrico, sacarle la licencia a Clarín y hacer todo lo que hay que hacer. sí, Yo sí, no sí. estamos en el Pero horno, para ¿eh? eso hay que tener tal cual. conciencia de la necesidad y convicción. Hago una Y es un consulta, cambio que va a tener que hacer el pueblo en la calle. No le pidamos eso a un gobierno porque va a ser imposible. Sí, hago una consulta. En sí. los gobiernos donde fuimos partícipes de las campañas y luego fueron gobiernos en esta última década, ¿hablaron algunos temas referidos a la doctrina? ¿Así específicamente o no? Yo, Los funcionarios digo, yo porque ¿a qué no, voy no con lo esto? veo, porque si Bueno, no la realidad sería otra. claro, a eso voy porque, o sea, está relacionado Ah, con lo que había dicho el compañero Marcelo, que la conciencia y la formación tiene que ser dirigida. Y Ah, nosotros, el otro día hablando con la casa de la mamá de un compañero, nos habían dicho que todavía la sociedad argentina tiene como esto del caudillo, ¿no? Todavía tiene como esto de que tiene que seguir a alguien. Por lo tanto, este caudillo puede dejar de ser caudillo si transmite ideas y sobre todo claro, doctrina, claro, sobre todo sí, claro, doctrina. no, desde ya toda la política argentina está manejada por caudillos. Pero Sí, entonces los funcionarios que fueron parte de nuestro movimiento no hablaron de temas específicos con respecto a la doctrina. ¿A qué voy con esto? Porque Perón hablaba de doctrina. Él era presidente y decía, bueno, vamos, es más, fundó la escuela, iba y daba clase de doctrina. a ver, tenés que tener en cuenta, Jonathan, que no hubo escuela de formación. La Escuela Superior Peronista, Perón la pensó para el conjunto del pueblo argentino, para el conjunto de la militancia y de los dirigentes. Y no claro, existe desde 1955. Cada claro, uno se claro. formó como pudo. Yo sé estas cosas porque desde 2011 hasta ahora me puse única y exclusivamente a hacer esto, pero no todo el mundo lo pudo hacer, ¿me entendés? Y la mayoría dice que todo esto es cosa vieja de Perón, que Sí. ya pasaron, para no estudiarla, ¿viste? Para no ponerse a analizarlo. Cuando Con tenía respecto, 18 años, y quería saber de política, quería interesarme, me acerqué al Partido Justicialista de la ciudad donde vivía y te, me esquinaban los conocimientos, me esquinaban la información. Solamente se formaban los hijos de o amigos de. Era tremendo, era terrible. Claro, claro. Imagínese, Porque no trabajan para el conjunto, no hacen lo que Perón claro, proponía, lo repito siempre, en el capítulo segundo de Conducción Política. Lo primero que tenemos que hacer y lo que más cuesta es reemplazar nuestras opiniones personales, o sea, los caudillos, los caciques, los sectarios, por una doctrina, por una idea común, por un proyecto común. Porque si no, cada uno hace lo que se le canta la claro. gana y nos pasa lo que nos está pasando ahora. Hay claro. 200 peronismos. Claro, con respecto a los caudillos, hay una anécdota que le preguntaron a Perón, que era cuál era la primera medida que iba a tomar cuando ganó la elección, ¿no? Cuando ganó la elección a presidente, la primera elección. Eh, Le preguntaron qué era lo primero que iba a hacer al asumir. Sí, Y el tipo dijo, lo primero que voy a hacer, voy a abrir la ventana, voy a abrir la ventana del despacho de la Casa Rosada y voy a tirar el uniforme de general por la ventana. O claro, sea que ahí se estaba saliendo de caudillo. Que eso es lo que claro. tendrán que hacer muchos caudillos o tipos a los que apoyamos y alentamos, sacarse ese traje de caudillo y entregarse al pueblo, que es lo que hizo Perón. Yo acabo de poner en mi Facebook una idea de Perón. Primero, hay que hablar mucho, a ver cómo es la cosa, mucho de las ideas, Sí, mucho de las ideas, poco de las cosas. Sí, hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Personas. Esa sí, sería tal cual.
debería ser nuestra norma. Sí, O sí. sea, mucho de nuestro proyecto político, de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestro ideal, poco de las cosas y ahora, y de las personas nada. Tal Y cual. ahora es totalmente al revés. Ah, Y por eso creo yo que estamos como estamos. Bueno, Bueno, muchachos, pero de gracias a poco, por de a participar. poco, perdón, pero de a poco se va diseminando todo el plan de la escuela justicialista. Estos días me estuve comunicando con un compañero de Tigre. Sí, Yo, bueno, le comenté que nosotros, como grupo, lo que hacemos es seguir el plan este que está en la página. sí, Entonces el compañero me dijo, bueno, estoy interesado, me lo podés pasar, y automáticamente lo que hicimos, bueno, lo que hice fue pasarle. eso hay que A ver, hacer. ¿a qué voy con esto? De que en realidad esto tendrían que hacer los que sí tienen un alcance con toda la población, que tienen todos los medios para llevarlo a cabo. Pero bueno, se está empezando de abajo, muy de abajo, y con el tiempo se va a poder ver los frutos. Sí, yo Antes creo que esto sí, era, yo creo que antes sí, esto se sí. mezquinaba, digo, antes se mezquinaba la información. Sí, 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 sí. No, Ahora cuando está, uno trabaja para el conjunto del pueblo, que trabaja como nos pide Perón para todos y todas, para la felicidad de nuestra gente, todos somos pocos. Y cuando se trabaja para uno, para un grupito, si no congenias con las ideas de ellos, te patean. Y es lo que lamentablemente está pasando. O sea, si te interesa trabajar para la felicidad, aportar, diríamos, humildemente lo que uno pueda al conjunto, a la felicidad de nuestro pueblo a través de la formación y eso, todos somos pocos. Pero cuando por egoísmo uno trata de utilizar el movimiento peronista para beneficio personal o de algún grupo, se forman grupitos y nos pasa lo que nos está pasando ahora. Pero sí, lo que decías vos, Jonathan, y ahora con esto de Milei se nota mucho más interés en los compañeros en la formación, porque realmente esto es un desastre. sí, Bueno, es muy un bien. Nos desastre. vemos el martes, si Dios quiere. nos vemos, Nos Ok, vemos, compañeros. un abrazo a todos. Abrazo grande, compañero.